Gracias te damos. Amén. Hoy queremos compartir una palabra y bajo el tema la conducta cristiana. Es importante comprender esto. ¿Qué significa la conducta? La conducta tiene que ver con el estilo de vida de un individuo, de una persona. Por eso, cuando hablamos de conducta cristiana, estamos hablando del formato de vida de una persona. Cómo se conduce, cómo actúa, cómo se dirige en su vida, en su diario vivir. Cuando hablamos de conducta, estamos hablando del diseño que esa persona tiene en su ser. Por eso la Biblia nos establece algunos principios para que nosotros podamos alinearnos y conformarnos a la voluntad de Cristo. Por eso en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, nos habla que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahí vemos conducta, ahí vemos la conducta del ser humano. Una conducta en la cual esa conducta es negativa, una conducta pasada que no conformaba a los principios establecidos por Dios. Por eso, nueva criatura. Se habla de un individuo que ha pasado a una transformación, a un cambio de mente, de mentalidad. Por eso cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de una transformación. Y esta palabra también se traduce como metamorfosis, cambio de mentalidad. Se traduce como que nosotros tenemos que cambiar desde dentro de nuestro corazón hacia afuera. La transformación del ser humano tiene que ver con un alineamiento al propósito de Dios, a la palabra de Dios. Por eso hablamos hoy de conducta. Muchos de nosotros sabemos que hay personas que han demostrado en su vida que no han sido creyentes maduros en cuanto al evangelio, porque han dado una vida distorsionada del propósito y los planes del Señor. Por eso quiero ilustrarle a ustedes, mostrarle algunos principios bíblicos que nos ayudarán a cómo nosotros poder conducirnos correctamente. Y quiero empezar hablando acerca del tema la conducta. Y dice algo importante en este folleto: el Señor Jesucristo es nuestro modelo a seguir. Es importante, es nuestro modelo a seguir. Nosotros no podemos mirar otra forma de vida si no sea en Cristo. Cristo es nuestro modelo, Cristo es nuestra pauta a seguir. Por eso todo cristiano tiene que practicar o observar la palabra de Cristo para poder conducirse como realmente Cristo quiere. Dice, es nuestra forma de vida. Cuando hay una inseguridad sobre un acto o conducta o diversión, nos debemos preguntar, ¿participaría Cristo de este asunto? ¿Jesús estaría a gusto con esto? De nuestra respuesta sincera, podemos deducir si le agrada o no. Es importante saber que nosotros tenemos lo que se llama conciencia y lo que se llama un corazón, que también dice en Juan, primera de Juan capítulo 3, que nos reprende. Dice que nuestro corazón nos reprende. Y si que nuestro corazón nos reprende, que Dios también nos reprende y que es mayor. Es importante entender que Dios conoce
lo más íntimo de nuestros corazones. Sabemos que hay personas que participan de la iglesia, van a la iglesia, duran tiempo en la iglesia, pero no ha surgido lo que es una transformación en su mente, en su corazón. Sabemos que hay creyentes que tienen años y no han cambiado su conducta, pero también sabemos que hay creyentes que también han mostrado lo que es frutos dignos, como dice Juan, frutos dignos de arrepentimiento. Por eso, todo creyente que se acerca a Cristo debe saber que debe cambiar su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de conducirse. Por eso hablamos de conducta. Por eso hablamos de las actitudes del corazón. Porque cuando tú tienes un corazón conformado a la palabra de Dios, tus actitudes se reflejarán hacia afuera. Porque de lo que está lleno el corazón, de eso hablará la boca. Entonces, el cristiano debe mostrar que es una nueva criatura. Debe mostrarlo. La conversión es un cambio completo, significativo, que tenemos una vida nueva, un comportamiento diferente en pensar, obrar y creer. Esto se manifiesta en 4 áreas de nuestras vidas. Pablo enfocó en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Enfocó esta parte, y es que nosotros, cuando venimos al Señor, sabemos que no somos transformados de la noche a la mañana, pero dice que nosotros debemos ir despojándonos del viejo hombre y que está viciados con deseos engañosos, pecaminosos, y sabemos que la Biblia nos habla de adulterio, fornicación, mentira, lascivia y muchas otras cosas más, que nosotros debemos despojarnos de esto, porque eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. Y no nos manda a orar por esto al Señor para que nos la quite. Pablo enfatiza, ustedes deben de despojarse de esto. Entonces, eso debe estar en nuestro corazón, el querer agradar a Dios, el querer estar conformado, alineado a los planes y propósitos de Dios. Entonces, esto se manifiesta en 4 áreas. Primero, en nuestra comunión con Dios. Vemos 2 grandes mandamientos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y tu fuerza, y el prójimo como a ti mismo. Esto es impresionante. Esto se manifiesta en nuestra comunión con Dios. Primero habla de amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Cuando nosotros amamos a alguien, le demostramos con acciones, con actitudes, con gestos, que le amamos realmente, que lo tenemos pendiente realmente. Si usted no se da o no da, entonces realmente usted no ama, porque el amor se da, se entrega. Eso fue lo que hizo Dios con Cristo. Nos lo entregó a nosotros para que por medio de Él nosotros tuviéramos vida eterna. Por eso el amor se entrega. Y dice también amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor se dedica. El amor no mide. No se entrega por medida. El amor se da por completo. Por eso todo creyente debe procurar amar al Señor. Cuando amamos al Señor, no es fácil despojarnos. Es fácil entregarnos por los demás. Es fácil nosotros poder hacer lo que está escrito en su palabra, porque lo amamos y lo tenemos a Él en primer lugar. Número 2, nuestra vida familiar. Esto es importante. Nuestra vida familiar. Después de tener a Dios en primer lugar, lo que sigue en importancia es nuestro hogar, nuestra familia.
La relación familiar es tan importante que de ahí depende nuestro éxito en la vida cristiana. Los hogares cristianos deben ser modelos de limpieza, respeto y cordialidad. Esto es impresionante, porque realmente nuestros hogares, nosotros debemos ilustrar realmente que somos creyentes. Y ahí es que la mayoría de nosotros quemamos el examen. La mayoría de nosotros quemamos el examen ahí en esa área, donde estamos conviviendo con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestra esposa. Ahí donde salen aquellas cosas que no las mostramos al mundo, que no las mostramos hacia los demás. Ahí es que realmente debemos mostrar que realmente somos creyentes con nuestra conducta. Para eso vamos a ver 4 aspectos básicos importantes. Número 1, para los esposos, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la vida, para que vuestra oración no tenga estorbo. Es importante que vea este estudio o estos versos de la palabra de Dios. Oiga, para que su oración no tenga estorbo, usted tiene que estar bien con su esposa. Tiene que tener una relación que esté saludable. Usted no puede orar y irse a la cama y su esposa y usted estén en problema, en conflicto. Su oración no va a llegar. Su oración no tendrá éxito en la vida. Su oración no pasará del techo. Por eso cuando usted ora, tiene que analizar en qué usted está faltando, en qué usted está mal delante del Señor, para que usted pueda así arreglar esta situación con su esposa, su pareja. Porque si usted dice que usted la ama, el deber es arreglar los conflictos que pasen en el momento. Porque si no arreglamos ese conflicto, entonces cuando usted ore, usted tendrá estorbo en su oración. Entonces nos comportaremos como personas hipócritas, porque decimos amar y realmente no lo demostramos. Porque no es que no pasan cosas en el hogar pasan situaciones, pero el deber es agarrar de que pasen esas situaciones, ir y llamar a aquella que ofendió o el que ofendió para resolver ese asunto. Por eso es importante que sepas que necesitas arreglar tu relación con tu cónyuge, con tu pareja. Aquí le habla a la esposa, dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. La mujer, también Dios le da un principio a ella. Le da un principio para que estén sujetas a sus maridos, que estén sujetas a ellos. ¿Por qué habla a la mujer de estar sujeta? Muchas veces las mujeres se desesperan y tratan de subírsele arriba al hombre. Y esto no obra la justicia de Dios, porque lo que Dios hizo fue una cabeza. Hizo al hombre como cabeza del hogar y a la mujer la hizo como ayuda idónea. Cuando la mujer viola este principio en el hogar, entonces ahí hay distorsión de roles en el hogar, y ahí comienzan a haber dificultades, situaciones difíciles que van a producir muchas veces rotura en el hogar. Y Dios le está hablando a esos matrimonios, a esos hogares. Primero al esposo, arregla tu situación. Y segundo a la esposa, no trate de subírtele arriba a tu esposo, porque tu esposo es tu cabeza, es la cabeza, es el sacerdote de tu casa. Ese principio es muy importante. Dice: vosotras, veamos que las esposas deben ser cariñosas, amando y cooperando con su esposo, como la ayuda idónea, según Génesis capítulo 2, verso 18. Su arreglo debe ser
para agradar a su esposo. Y esto es importante que sepamos. Algunas veces nosotros vemos a mujeres descuidadas por no hacer un arreglo en su cuerpo físico. Y esto también tiene que ver con lo que es el matrimonio. Porque imagínese usted, una mujer desarreglada y el esposo ve otras por ahí afuera que están arregladas. No se le irían los ojos al esposo. Estamos aquí en la carne, en la tierra, y estamos en la carne. No se le irían los ojos al esposo por aquellas que se arreglan bien, que se visten bien y que están adecuadas. Por eso las cristianas, mujeres cristianas, deben estar bien vestidas, deben formarse en esto. ¿Por qué? Porque su esposo está ahí y está mirándola a usted. Y lo que el esposo quiere es ver algo atractivo en usted. Algo atractivo. Entonces es importante de que la mujer se desprenda y haga esto, porque esto va a contribuir al matrimonio. C. Le habla a los padres. Dice, los padres son responsables de la crianza e educación de sus hijos, pero también de su vida espiritual. Deben saber qué hacen sus hijos, conocer sus amistades y criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Eso le habla también al hombre de la casa, que también debe ser responsable con sus hijos. Sabemos de personas que dicen ser cristianas y sus hijos están totalmente divorciados de sus vidas. Por eso nosotros debemos ser padres ejemplares, que nos pongamos al día en la tarea de nuestros hijos, que nos pongamos al día con la vida espiritual de nuestros hijos, que nos pongamos al día en las relaciones que ellos tienen, como sus amigos, sus amistades. Hay padres que no conocen las amistades de aquellos hijos que tienen. Sabemos que como padres nosotros debemos cuidar de la vida de nuestros hijos. Sabemos que como padres debemos estar pendientes a ellos. No debemos descuidar nuestros hijos en la oración, en la lectura de la palabra, también en sus estudios, porque nosotros somos responsables de ellos. También le habla a los hijos. Le dice, los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Además, hay que honrarlo para que nos vaya bien en la vida. Esto es importante porque sabemos, hermanos, que los hijos muchas veces se salen de la cobertura del padre. No le obedecen, no se someten. Por eso le habla también a los hijos, porque los hijos deben poner una parte de ellos para que el hogar vaya funcionando bien, para que vaya actuando bien. Porque si no, entonces hay una palabra, dice que si tú no honras a tu padre, tus días serán acortados aquí en la tierra. ¿Por qué honrar al padre? Porque el padre está sometido a la palabra de Dios. Honrar al padre, tú estás honrando al padre, pero también estás honrando a Dios cuando honras al padre, porque está en sometimiento y en obediencia. Por eso tus días en esta tierra serán alargados. Serán alargados sobre la tierra. Entonces, también podemos ver nuestra relación con la iglesia, que es importante, nuestra relación con la iglesia. Siguiendo el orden prioritario, la tercera responsabilidad correspondiente a la iglesia, aquel lugar donde nosotros nos congregamos a honrar a Dios con nuestras alabanzas y adoración y compartimos nuestra vida cristiana con nuestros hermanos. A ese lugar donde nosotros vamos, nuestra casa de fe, ¿cómo nosotros nos vamos a conducir en ese lugar? Donde nosotros tenemos que tener una responsabilidad con nuestros hermanos, con la casa de fe donde nos congregamos. Es importante que sepas que Dios te ha llamado, te ha escogido, te ha dado su espíritu, pero también te ha dado una cobertura.
te ha dado un pastor, te ha dado un liderazgo para que tú también estés conformado a esto. Entonces nosotros podemos ver que nosotros tenemos una responsabilidad con la iglesia. Y no tan solo con venir a la iglesia. En todo el ámbito de la palabra tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad con nuestros pastores. Tenemos responsabilidades con nuestros hermanos. Tenemos responsabilidades con el líder o los líderes de la iglesia. Responsabilidades que eso conlleva sacrificio, que debemos hacerlo. Dice, la comunión unos con otros es un asunto importante en el trato de los hermanos entre sí. Debe ser de común y amor cristiano, integrándose como una sola familia. Según Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 6 y 9. Los jóvenes deben tener amistades, noviazgo y matrimonio entre los mismos cristianos. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14. Y eso también es importante que podamos analizar esa parte, porque tenemos creyentes buscando fuera lo que está dentro, en cuanto a lo que es el noviazgo. Nosotros como creyentes no podemos compartir con las tinieblas nuestra luz. Es decir, que si nosotros vamos a buscar a alguien, tiene que ser alguien que esté también en nuestra misma fe, con nuestra misma conducta y creencia, porque no podemos buscar a alguien que tenga una fe diferente a la nuestra, porque entonces ahí tendríamos problemas en cuanto a la convivencia. Y Dios nos ha llamado a paz, nos ha llamado a que estemos en paz, y por eso nosotros debemos buscarnos personas que realmente crean en lo que nosotros hemos creído. Y número 4, nuestra vida social. El cristiano, en tiempos atrás, veo que ahora tenemos más libertad, pero en tiempos atrás vivía encerrado entre las 4 paredes. No era social, no compartía. Cuando se convertía, se encerraba en sus 4 paredes y no le daba acceso a las demás personas. Y esto es importante, porque usted está llamado a predicar el evangelio, a predicarlo a toda criatura, o sea, sin acepción de persona. Y nosotros como creyentes debemos ser sociales, debemos compartir con los demás, debemos tener trato con los demás, porque y entonces no se convertirían aquellos que Dios ha determinado para convertirse. Y usted está llamado a compartir, aunque no participe de las desobediencias pecaminosas, pero usted está llamado a compartir con ellos, a tener trato con ellos, para que pueda así transmitirle el mensaje de la palabra de Dios. Por eso la iglesia debe ser social. Nosotros no nos podemos encerrar en nuestras 4 paredes. Ya soy salvo, eso se llama egoísmo. Si usted es salvo, comparta la salvación con otro. Si usted es salvo, trate con otro de eso que Cristo hizo con usted. Cristo a usted lo salvó, lo cambió, lo transformó, y quizás su hogar estaba destruido y ahora está restaurado. Lleve eso a otros, comparta eso con otras personas para que vea que Cristo se refleja por medio de usted hacia los demás. Por eso no podemos tener el evangelio, como Pablo dice, entre 4 paredes. Porque entonces, ¿cómo irán si nadie les predica? Lo tenemos nosotros entre 4 paredes. La iglesia tiene que ser social y compartir con aquellos que están en pecado, en desobediencia. Porque un día tú estabas así. Un día estabas perdido, según la palabra de Dios. Estabas en tiniebla, estabas en pecado, estabas en desobediencia. Y un día el Señor llegó a tu vida y hoy eres nueva criatura. Transmite eso hacia los demás y el Señor bendecirá y multiplicará tus días. Así que yo te exhorto a que puedas compartir la palabra de Dios, pero como dijimos al principio, tu vida debe ser
una vida transformada y que refleje la vida de Cristo en ti. Tu vida no te pertenece, le pertenece a Cristo. Ya no eres el yo que eres tú, sino Cristo en ti. Por eso Pablo dijo, más no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oramos para que el Señor sea glorificado en tu vida y que puedas así llevar el evangelio hacia otras personas, con la palabra, pero también con la conducta. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que todo creyente sea fortalecido en su hombre interior. Oramos para que sea fortalecida su vida espiritual y que la gracia y el favor de Dios sea sobre cada uno de ellos. Y que así ellos puedan también compartir en el nombre de Jesús tu palabra. Y también puedan compartir su vida con los demás. Padre, oramos para que haya transformación. Y aquellos, Señor, que no están mostrando una vida digna del evangelio, Señor, puedan ser transformados y puedan ser restaurados para gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos este favor en el nombre de Jesús. Amén.